Muy buena gente, este va a ser uno de esos videos largos que podés dejar ahí reproduciendo y escuchando, pero también lo podés ver porque va a haber bastante visuales acá. Christopher Nolan, director inglés, nacido en el año 1972, si no me está fallando la memoria, es un realizador, director, guionista, productor que ya tiene en su haber 11 largometrajes, 10 de los cuales son aquellas películas que pudieron concretarse con una financiación y una producción un poco más comercial y un poco más visible, dado que Following es una película que simplemente no consigo, no va a ser parte de este top, pero sí vamos a mencionarla. En el año 1998, Christopher Nolan, con muy poco presupuesto, estrena en muy pocos lugares, exhibe en muy pocos lugares, Following. Película que le dio el puntapié inicial para poder adaptar luego un guión de su hermano, de Jonathan Nolan, llamado Memento Mori, con lo que realiza la que quizás sea su primer obra maestra, Memento, del año 2000. Una película que sin duda ya es considerada de culto y una de las más importantes en la historia de las películas de los thrillers psicológicos, de las películas psicológicas en general. Con esta primera cinta ya vamos a tener la esencia de este director, preocupado por muchas complejidades de la existencia humana, porque vamos a tener retratado después en el año 2002, se le deja el proyecto de hacer una remake de una película noruega que había estado interpretada por Stellan Skarsgård, el padre de Bill Skarsgård, Pennywise para los amigos, y es que con una interpretación espectacular, entenderlo yo, de Robbie Williams y de Robert De Niro, por parte de Robbie Williams y de Al Pacino, vamos a tener un thriller psicológico, un thriller policial muy interesante, quizás olvidada por muchas personas, quizás ni siquiera muchas personas sepan que esta película es de Christopher Nolan, pero realmente lo es. Pero a través de esta película, de este proyecto un poco más grande de lo que había sido Memento, es que se le da la tarea de realizar uno de los proyectos quizás más jugados de esa época en los años de Hollywood, sobre todo a cargo de Warner, porque le dejan la responsabilidad de realzar la imagen de Batman, del Caballero de la Noche. Y es que él tiene que hacer borrón y cuenta nueva y presentarnos a Batman Inicia. ¿Y qué logra con esta historia? Presentar una faceta mucho más oscura, realista y seria sobre los superhéroes, mucho más solemne y acercado a lo que podría ser la vida real, explorando también otras cuestiones del ser, como la búsqueda de la justicia, como la búsqueda del propósito y el miedo, que son emociones muy exploradas en esta película. Pero así y todo, en el 2006 se da un respiro para dirigir otra gran película con las interpretaciones espectaculares de Scarlett Johansson, de Michael Caine, de Hugh Jackman y de Christian Bale, repitiendo colaboraciones. Ya vamos a ver que Nolan va a hacer un séquito de colaboradores a lo largo de los años. En el año 2008 dirige la que posiblemente es su película más popular, más mainstream, la que la mayoría de las personas seguramente vieron, El Caballero de la Noche, con aquella interpretación recordadísima de Heath Ledger, interpretando al que para muchos es el mejor Joker que ha habido a lo largo de la historia, al que inclusive el Joker de Joaquín Phoenix para muchos no llega al nivel de la excelentísima interpretación que tuvo Heath Ledger con este personaje, y siendo recordado lamentablemente por el fallecimiento de Heath Ledger, que murió antes de poder recibir el premio a mejor actor de reparto por haber interpretado a este personaje en los Oscars. Luego, en el 2010, generaría una de las películas más personales pero también más ambiciosas y espectaculares que comenzaría esa década: Inception, El Origen, interpretada por nada más y nada menos que por Leonardo DiCaprio, con Ellen Elliot Page, con Michael Caine, con una participación que recorrería algunos que otros papeles luego a lo largo de su carrera, que es Tom Hardy, quien volvería como antagonista, como Bane, en el año 2012 con Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Y una vez concluida esta etapa del murciélago, esta etapa de los superhéroes, es que en el 2014 va a dirigir la que para muchos es su obra maestra definitiva, Interestelar, una epopeya espacial con homenajes a Odisea 2001 de Stanley Kubrick, con una gran carga filosófica y existencialista, para después en el 2017 dirigir una película bélica casi muda en homenaje a la Operación Dínamo, operación que a principio de la Segunda Guerra Mundial un grupo bastante grande de soldados, algo de 300.000 soldados, habían quedado varados en Dunkirk, donde la misión de los aliados era tratar de salvar a la mayor cantidad de soldados que les fuera posible,
Cuando la operación se pensaba que iban a ser algo de 30.000, 40.000 soldados, la operación resulta siendo todo un éxito para los números que se estaban manejando. De 400.000 soldados logran rescatar 300.000, 330.000. Hazaña que no es tan recordada como otras operaciones de la Segunda Guerra Mundial, pero que Christopher Nolan decidió plasmar en una película impresionante también. Y en el año 2020 estrena, el año pasado, la que puede ser su película más cuestionable, su película más parteaguas, que es Tenet. Otra vez el tema del tiempo, otra vez Michael Caine, con apenas 3 minutos de aparición. Así que acá vamos a hacer un top de las películas de Christopher Nolan. De la peor, o siendo más justos, de la no tan excelente a la más excelente de todas. Obviamente este video va a estar llenísimo de spoilers. Obviamente esto va a estar muy subjetivo. Y obviamente por la duración de este video, esto va a estar dividido en 2 partes. Bien, ¿cuál es la película menos buena de Christopher Nolan? ¿Cuál es su película mala? ¿Cuál es la peor película que ha dirigido Christopher Nolan? Después de pensarlo y repensarlo, creo que sin lugar a dudas su peor película hasta el día de la fecha es Tenet. Tenet caracteriza la grandilocuencia de sus efectos visuales, su impresionante banda sonora, una estética visual muy interesante, un uso de locaciones impresionante, una película de espías gigantesca, 235 millones de dólares. La película más cara de la historia, que no está basada ni en un cómic, ni en una novela, ni en nada, sino a lo que se le ocurrió a este director. Pero ¿qué pasa? A pesar de esta grandilocuencia, a pesar de los efectos especiales y a pesar de todo, es la película de Christopher Nolan que menos te va a vincular con sus personajes. Y no necesariamente las películas tienen que vincularte con sus personajes para que sean entendibles como impresionantes y como excelentes, pero sí es verdad que algo en lo que caracteriza el cine de Christopher Nolan es en justamente el poder de los visuales y en el poder de la banda sonora. Y a pesar de que esta película lo tenga, ni siquiera es la mejor en todos estos apartados, aún con lo revolucionario de sus efectos especiales y cómo es esta cosa de la inversión del tiempo, de la entropía, no llega a otras obras que él ha dirigido. Por eso considero que Tenet sería su menos buena, su peor película. La que podríamos llegar a considerar que está en el puesto número 9 es una que por muchos años fue mi película favorita de Batman. Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Me parece un poco injusto hablar de las 3 películas de Batman por separado, ya que temáticamente están vinculadas, emocionalmente también, y filosóficamente el arco argumental es bastante homogéneo. Las 3 películas forman una sola cosa que están muy bien. Para hacer algo análogo podría ser bastante comparado con lo que fue en su momento El Padrino, salvando las diferencias. La primera y la segunda del Padrino estaban pensadas, nunca se pensó la 3 hasta que Francis Ford Coppola la larga ya por el año 1991 y allá las críticas. Muchos dicen que no era una película necesaria, otros dicen que es un cierre perfecto. Para mí me parece un cierre perfecto. Y algo parecido pasa con El Caballero de la Noche Asciende. No es que sea una mala película o que esté muy lejos de las otras dos, pero es la película de Batman que Nolan no quería dirigir. Se le insiste realmente muchísimo de parte de Warner, se le insiste un montón para que Nolan cierre esta historia. Además, los números. Ambas películas de Batman habían logrado recaudar un montón en taquilla. La primera había recaudado como 600 millones de dólares, la segunda había recaudado cerca de los 1.000 millones de dólares. Y esta tercera película de Nolan fue por un tiempo una de las 10 películas más taquilleras de toda la historia. Nolan estaba dispuesto a concluir la historia en Batman, el Caballero de la Noche, con ese cierre espectacular que ya todos podemos recordar, pero se insistió tanto que terminó dirigiéndola, y quizás después de verla un montón de veces es la película de Batman de esta trilogía que uno puede notar que tiene más fallos argumentales, que puede notar que la historia está siendo forzada hacia determinados lugares con tal de crear una historia lo más lógica posible con lo que ya había dejado atrás. Me parece, repito, una película excelente, que la mayoría de las películas superhéroes no le llegan al Caballero de la Noche Asciende, pero no deja de ser una de las películas más flojas argumentalmente hablando que ha dirigido Christopher Nolan.
Entre los fallos argumentales más importantes es todo esto de la hija de Ra's al Ghul, como Miranda Tate era en realidad la hija de Ra's al Ghul y no Bane, la muerte anticlimática de Bane por parte de Catwoman, la muerte de Miranda Tate siendo tan inexpresiva, la muerte, entre comillas, de Bruce Wayne y su resurrección y ese final un tanto demasiado alegre y positivo para el hombre murciélago. Muchos supongo que el final que esperaban era que en realidad el final poético y correcto por cómo venía la línea argumental es que Bruce Wayne pudiera descansar en paz a través de la redención, a través de la muerte. Número 8. Alrededor de 150 millones de dólares fue su presupuesto y logró recaudar en taquilla algo de 600 millones de dólares. No fue una película súper recaudadora en lo que se refiere a números en taquilla, sí le fue lo suficientemente bien como para ganar sobre la inversión inicial, pero al ser Dunkirk una película que rompe un poco con la estética y la forma que ya venía manejando Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director que le gusta que sus personajes expliquen a lo largo de la cinta, es un director que le gusta dejar las pistas suficientes como para que sus espectadores vayan armando lo más coherentemente la historia. Muchos critican a Nolan por esto de que es pseudo intelectual, a mí la verdad que eso ni me va ni me viene, simplemente aprecio sus historias. Dunkirk es una historia que termina siendo emotiva a pesar de que no puedes vincular con ninguno de sus personajes porque hasta donde recuerdo ninguno de ellos tiene nombre. Se ajustan a lo que se cree que pudo ser esta operación, un grupo de soldados que lo único que querían eran sobrevivir a una guerra que ellos no querían, en definitiva. Por la emocionalidad que sabe transmitir esta película, por el gran trabajo con los efectos especiales, por el gran trabajo con el diseño de producción, con el gran trabajo de la banda sonora de Hans Zimmer y esa fotografía espectacular con esos verdes y celestes hermosísimos, con esos cielos increíbles y por el uso de todo lo que se ve en pantalla, que básicamente todo es real y por nada es CGI, es que esta película está por acá en el puesto número 8. Quizás podría estar un poquito más arriba, pero vamos despacio que este video es con tiempo. Entonces ahora vamos a hablar de esa película del 2006. Vamos a hablar de El Gran Truco, de Prestige. Esta película fue la primer cinta de Christopher Nolan que vi sabiendo que era de Christopher Nolan. Va un amigo a casa, agarramos en Warner que estaba exhibiéndose esta película y ahí fue que entendí, si vieron este video que les dejo por acá, fue que entendí que el cine era algo más que son solamente de los actores o los efectos especiales, sino que había alguien ahí atrás dirigiendo las cosas. Que la verdad no sé por qué no es tan recordada como otras de sus cintas. Quizás esta queda un poco tapada por la popularidad de sus otras cintas, pero en definitiva, El Gran Truco trata sobre estos dos magos del siglo XIX, principios del siglo XX, que se terminan matando el uno al otro para lograr conquistar y recabar sobre las grandezas de sus trucos de magia. Vamos a ver acá que Nolan ya le gusta tratar con un montón de temas. Como estos dos magos, interpretados por Christian Bale y por Hugh Jackman, se van desmarañando sus mejores trucos de magia, es como estos se van destruyendo el uno y el otro y también cómo se van destruyendo en su propia persona. La magia es un tema que está explicado de una manera sencilla pero a la vez muy elegante. Con esta película Nolan sigue, recordemos que recién es su cuarta película, así que hay cuestiones con respecto al montaje que sigue respetando muy al pie de la letra, que se va a ver hasta inclusive hasta Interestelar, pero ojo, siempre a Nolan le gusta poner la última o una de las últimas escenas al principio de la película para después llegar a ese punto de partida. El montaje de Christopher Nolan raramente es cronológico y en esta película pasa algo más o menos lo mismo. Empieza mostrando la última escena de este mago ahogándose, que no sabemos quién es, para después construir la historia a través de ello. O sea, Nolan ya nos está presentando el final, ya nos está diciendo que uno de ellos muere y ya lo podemos reconocer, es el mago interpretado por Christian Bale. Pero después, cómo sigue la historia y cómo llegamos hasta ese momento de la narración, simplemente nos olvidamos de esa primera escena por cómo se va construyendo la historia. Y acá la historia se está construyendo desde otro lado que marca una de las obsesiones de Nolan, que es la familia. Lo único que quería el personaje de Bale era poder estar bien, pero también la dicotomía de vivir para la magia y cómo es el sacrificio de sus trucos, representar una vida a medias. Lo único que sí puede llegar a ser un poco cuestionable de Prestige
es su final quizás un poco anticlimático y tal vez un poco apresurado. Tiene un puntazo a favor de Prestige que, recordemos, 2006 ya estaba poniendo en el lugar que le corresponde a Nikola Tesla, aquel super inventor al que Thomas Alva Edison le afanó un montón de inventos. Y me encanta cómo se representa lo que Edison representaba en esa época, porque en un momento Tesla habla sobre que la gente de Edison lo estaba siguiendo, lo estaba persiguiendo, y la verdad que si vamos a los hechos históricos, lo de Edison era un poco más que una mafia bastante institucionalizada. Insomnia es la última película de Christopher Nolan que vi. Incluso después de haber visto Tenet, me quedé con las ganas de ver esta cinta. Insomnia, protagonizada por Al Pacino, actorazo, quizás uno de los mejores actores vivos de la historia, junto con uno de los mejores comediantes y también actores que hemos tenido a lo largo de esta historia, a Robbie Williams. Es una remake de una película noruega que había sido estrenada en el año 1997-98, que no vi. Si alguien la vio, por favor díganme qué tal les parece. Igual seguramente en lo que edito y subo esto, por ahí me la veo y les voy a estar diciendo por acá qué me pareció. Al no haber visto la película original, no sé qué tanto se está adaptando de esa película original, pero acá notamos una dirección completamente diferente de Nolan. Acá la dirección de Nolan no se siente tan de él, sí se siente con el trasfondo simbólico y psicológico que vemos a través de la representación del personaje de Al Pacino. Otra vez Nolan agrega un elemento que está en nuestra vida cotidiana, que nos persigue todo el tiempo, pero a los fines narrativos, para darle una vuelta de rosca un poco más interesante a una historia que en principio podría sonar bastante simple. A ver, digo, es la historia de un policía investigado por asuntos internos que tiene que investigar el homicidio de una chica menor de edad, que aparentemente el homicida habría sido su expareja, pero de repente la historia va tomando otra dirección cuando damos con que el asesino en realidad siempre va sacándole ventaja, y después como esta alianza de Robbie Williams y de Al Pacino, siendo uno victimario y siendo otro investigador, se complementan, se comprometen para no terminar develando uno el secreto del otro. Y podría ser una historia, un thriller policial bastante sencillo, pero al ser una película dirigida por Christopher Nolan termina dándole otra vuelta, como la falta de sueño, como las noches diurnas pueden terminar afectando a la psiquis de nuestro protagonista. Creo que el principal problema de esta película es que por un lado no parece una película de Nolan, y además en su momento no había tanto con qué compararla. Estaba Memento, estaba Following, pero todavía no había llegado Nolan a escalas tan populares y comerciales. Y después, con el pasar de los años, ya teniendo a la trilogía por ahí del Caballero de la Noche, o teniendo a Inception, cuando mucha gente empezó a investigar qué era o quién era Christopher Nolan, dieron con que Insomnia es una película que no tiene mucho que ver en esencia con la dirección que este director británico plantea, y quizás por eso fue sepultada con el pasar de los años. Pero esto ya quedó largo, así que nos vemos la semana que viene con la segunda parte. Nos vemos.